Hola comunidad de Intuitivo, ¿cómo les va? Les habla Ricardo Rojas, su CEO y co-founder de Intuitivo. En esta sesión vamos a ver lo que es la metodología Lean Startup, una guía detallada para poder desarrollar la metodología Lean Startup como un marco de trabajo ágil, iterativo para poder desarrollar y lanzar productos utilizando un enfoque o marco de trabajo ágil para desarrollar startups o empresas emergentes, creando un MVP o prototipo funcional. A continuación tenemos la introducción del Lean Startup como un marco de trabajo ágil. Primeramente tenemos la metodología Lean Startup que se enfoca en ser un marco de trabajo ágil. Esto para poder desarrollar y lanzar productos lo más rápido posible, desarrollando un MVP o un producto mínimo viable lo más rápido posible. Se basa en la experimentación continua, en base a los comentarios de los clientes y la iteración rápida. O sea, creamos un MVP o un producto mínimo viable y vamos iterando rápidamente en base al feedback o el comentario de los usuarios. Su objetivo es minimizar el desperdicio, o sea, se basa en un método Lean creado por Toyota. Se centra mucho en la construcción de un producto mínimo viable, o sea, lo que se le conoce como MVP. Y vamos aprendiendo rápidamente de todo ese feedback o todos los comentarios que se generan de los usuarios. O sea, es un marco de trabajo iterativo que es user first. Se enfoca y se concentra 100% en los usuarios. Es user centric y fue desarrollada por Eric Ries. El método Lean Startup es basado en un libro que se llama El método de Lean Startup por Eric Ries, Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. ¿Quién es Eric Ries? Eric Ries es un emprendedor y autor de este mismo libro y es conocido por desarrollar y promover esta metodología de Lean Startup. Él fue un emprendedor que desarrolló su propia empresa, sabía de la metodología Lean y empezó a ver cómo esta metodología Lean se podía adecuar a la creación de startups y a la creación de empresas emergentes, creando una metodología iterativa o circular ágil para poder crear startups o empresas emergentes al crear un MVP o un producto mínimo viable, al desarrollar una hipótesis, al desarrollar experimentación, al poder crear, al poder medir y al poder aprender, como todo un proceso circular iterativo. Como segundo tenemos el libro o el método Lean Startup, que es cómo crear empresas de éxito. El libro del método Lean Startup ha tenido un impacto significativo en muchas startups o en el mundo empresarial en general. Para nadie es ningún secreto que estos se ven en todas las incubadoras, se ven en todas las aceleradoras, se ven en todos los programas de MBA, en todos los programas de negocios, en todos los cursos enfocados a innovación, a emprendimiento, en todos se ve el método Lean Startup. Es un método muy famoso, es un método que todo emprendedor y toda persona que quiere poner una empresa debe de saber y aprender, ya que lo que estás tratando de desarrollar es un producto mínimo viable para tener adopción, llevarlo a un mercado, sacarlo lo más rápido posible y empezar a iterar rápidamente. Esta metodología ha revolucionado la forma en que se crean y desarrollan los productos, fomentando la innovación y la agilidad. ¿Qué impacto ha tenido esta metodología en las startups? La metodología Lean Startup ha permitido a las startups enfocarse en la construcción de productos que los clientes realmente quieren. Está toda esta concepción del producto mínimo viable. Sin embargo, conforme los años han ido pasando, ya hemos pasado de un producto mínimo viable a un producto mínimo amado. Esto ha ido iterando porque ya no solamente queremos los requerimientos mínimos, sino que también no solamente queremos requerimientos mínimos y lanzar rápido y lanzar barato, pero también queremos de que nuestro producto mínimo viable se vea bien para que tenga adopción a la hora de que se lance al mercado. Eh, Algo que es muy importante que viene aquí en la lectura es
Cuando se lanza este producto mínimo viable y se hace una encuesta con los usuarios o se toma en cuenta a los usuarios, se minimiza el riesgo de, de invertir tiempo y recursos en ideas que tal vez no podrían tener demanda en el mercado. O sea, se hacen procesos de experimentación, validación de hipótesis, se lanzan mercados, se itera rápido y ahí viene el proceso de se persevera, pivotea, se persevera, se pivotea y hasta podríamos decir que se falla. En algunos casos hay algunas empresas que han decidido fallar y es mejor cerrar esa empresa y abrir otra empresa con otro tipo de modelo de negocio, propuesta de valor o crear otro tipo de MVP que pueda ser mucho más exitoso y tenga mucho mayor validación y aceptación del público. Y algo muy importante, cuando empezamos a utilizar este método de Lean Startup, aprendemos de los usuarios a través de la experimentación continua. Por eso es muy importante la experimentación continua, la innovación continua. Todo es continuo, es un método Lean, es un método iterativo, es continuo. Ahora vamos a la siguiente filmina. Seguimos con la metodología Lean Startup. La metodología Lean Startup se conforma de tres grandes, podría decirse, pilares iterativos, que son crear, medir y aprender dentro de un ciclo fundamental para poder crear este Lean Startup. Este ciclo se repite continuamente impulsando mejoras incrementales y ajustes en el producto en base al aprendizaje continuo de nuevo y obtenido de los usuarios finales. O también puede ser de los early adopters. La idea central es aprender rápidamente, adaptarse a las necesidades del mercado y minimizar el riesgo de invertir en inversiones significativas en productos que no han sido validados por el cliente. Fail fast, fail cheaply. Fallar rápido, fallar barato. Y como primer punto, tenemos la fase o el ciclo de crear, que es construir un producto mínimo viable con las características esenciales para abordar el problema identificado. Aquí, cuando creamos, ya hemos identificado el pain point, hemos identificado el problema que estamos tratando de solucionar y estamos construyendo o creando un producto mínimo viable para poder solucionar ese problema. Yo podría decir que en esta fase de crear también tenemos una fase de ideación. Pero bueno, dejemos que aquí como lo presenta la metodología Lean Startup, eh, lo presenta como la fase de crear. Se trata de desarrollar rápidamente una solución que pueda ser probada en el mercado. Entonces, aquí nosotros creamos un producto mínimo viable donde desarrollamos estas características esenciales, lo creamos, lo ideamos y lo desarrollamos rápidamente y lo probamos rápidamente en el mercado a ver si este tiene adopción. Y en el segundo ciclo, viene la parte de medición. ¿Qué es la parte de medición? Se lanza el MVP o el producto mínimo viable, se recopilan los datos o las métricas. Generalmente, en un mundo ya muy actual, los product managers, los empresarios, los startuperos, los emprendedores ya tienen herramientas para recopilar estas métricas y estos datos. Están Hotjar, está Mixpanel, está Heap. Hay un montón de herramientas, Google Analytics, hay un montón de herramientas que te permiten recopilar datos o métricas de cualquier producto mínimo viable que están lanzando en el mercado y en el cual los usuarios están interactuando con el mismo. Esto establece indicadores clave de rendimiento, KPIs, para poder evaluar el desempeño del producto y obtener información de aceptación y usabilidad. O sea, eh, podemos medir el grado de retención, podemos medir cuántas veces el usuario se está metiendo en el producto o está ingresando, no sé, en la página web o está ingresando en la plataforma, podemos medir el CAC, podemos medir el lifetime value, podemos medir la retención, podemos medir muchas métricas
que nos van a decir exactamente si nuestro producto mínimo viable está siendo aceptado o no está siendo aceptado. Y de tercero tenemos la fase de aprendizaje. Una vez analizados los datos recopilados, se extraen lecciones valiosas y se evalúa tus hipótesis iniciales, si se confirmaron o se refutaron. O sea, podemos analizar si lo que lanzamos en el mercado tuvo adopción o no tuvo adopción. Se evalúan las hipótesis iniciales, si lo que creíamos de lo que diseñamos, lo que ideamos y lo que construimos como nuestro producto mínimo viable o producto mínimo amado tuvo aceptación o no con nuestros usuarios finales o nuestros early adopters. A partir de los resultados tomamos decisiones informadas sobre qué cambios realizar en el producto. O sea, nos dan feedback, nos dicen, mira, no me gustó esto, podríamos mejorar esto, podríamos iterar aquí, podríamos mejorar aquí, y la estrategia o el enfoque va a poder seguir iterando o mejorando. Aquí es lo que se le da como la mejora continua. Aquí tenemos en la siguiente filmina, tenemos la definición del problema. Aquí identificamos un problema significativo que enfrentan los clientes y define claramente una propuesta de valor. Es muy importante que en cualquier marco metodológico, sea Design Thinking, sea Design Sprint, sea Lean Startup, el problem framing o lo que estamos definiendo como el problema esté bien definido. Siempre concentrarnos más en cuáles son los pain points y cuál es el problema que concentrarnos en la misma solución. Hay que definir bien cuál es el problema para poder entender nuestros usuarios, ponernos en los zapatos de nuestros usuarios y poder, en base a eso, ya poder seguir con una metodología como la de Lean Startup para poder experimentar, poder crear, poder medir y poder aprender para poder desarrollar una hipótesis y desarrollar un producto mínimo viable que sí vaya con lo que los usuarios quieren y cree valor. Aquí tenemos en la siguiente filmina el MVP construcción. ¿Cómo se resume un MVP en construcción? Es una versión simplificada o funcional de un proyecto que se utiliza para obtener retroalimentación temprana o validación o que valida su viabilidad antes de comprometerse en la construcción completa. Yo podría decir que un MVP en construcción podría ser un design sprint, podría ser un prototipo de baja fidelidad, ni siquiera codiado. Podría ser que un MVP en construcción puede ser unos sketch markers o unos fat markers, o podrían ser unos mockups donde vamos donde el cliente en Figma y les decimos, mira, esto es mi posible MVP, y empezamos a tener procesos iterativos y procesos de feedback con el usuario. Ahí estamos haciendo fail fast, fail cheaply, sin necesidad de codear o sin necesidad de lanzar un MVP codeado al mercado. Entonces ahí estamos validando con nuestros usuarios. ¿Qué es un MVP? Es una versión simplificada que permite la retroalimentación temprana. ¿Por qué creamos un MVP? Crea un producto mínimo viable con las características claves para abordar el problema. O sea, el MVP, ya una vez definido ese problema, buscamos una propuesta, una posible solución, pero validada con los usuarios, o una posible hipótesis, y podemos crear ese MVP. Y tercero, empezamos a validar esa hipótesis. Validamos tu hipótesis mediante el testeo de ese mismo producto mínimo viable con los usuarios finales, donde determinamos si iteramos o pivotamos. Siguiente, tenemos la medición y el aprendizaje. La metodología Lean Startup enfatiza la importancia de la medición y el aprendizaje continuo como parte esencial del mindset Lean. Mucho de esto vemos
todo es continuo, todo es iterativo, todo es reduzcamos errores, todo es ahorremos, todo ese mindset lean. Entonces, si ven, es medición y aprendizaje continuo. Entonces, es un mindset lean. Todo eso viene de Toyota. En esta etapa se busca recopilar datos relevantes y analizarlos para obtener información valiosa sobre cómo los usuarios interactúan con el producto mínimo viable. Analiza métricas relevantes y aprende de los resultados. O sea, no es solamente lanzar un producto mínimo viable o un producto al mercado, sino necesitamos analizar esas métricas relevantes o KPIs para poder aprender y tomar decisiones y poder aprender de sus mismos resultados. Se inicia el MVP recolectando los datos sobre cómo los usuarios interactúan con el mismo. Por eso, como les decía antes, hay herramientas, Hotjar, Google Analytics, Mixpanel, HEAP, Amplitude, todas estas herramientas, Google Data Studio, todas estas herramientas me ayudan a poder analizar toda la interacción del usuario con mi MVP y poder tomar decisiones si voy por el camino correcto o voy por el camino erróneo. Si tengo que iterar o tengo que pivotar o tengo prácticamente que tomar la decisión de fallar. La recopilación de datos se realiza mediante diversas técnicas como análisis de su uso del producto, encuestas, entrevistas, pruebas de usabilidad y seguimiento de métricas en plataformas digitales. Aquí podríamos decir que pruebas de usabilidad, también podemos hacer pruebas de A/B testing, ¿verdad? Podemos hacer pruebas de A/B testing donde probamos un escenario A, un escenario B, en que el usuario ve, digamos, una posible, digamos, un posible producto iterado de una manera o un posible producto, digamos, diseñado de una manera A y después tenemos un producto diseñado de una manera B y hacemos A/B testing con diferentes usuarios o con los mismos usuarios y en base a ese A/B testing o esas pruebas de usabilidad podemos determinar cuál tiene mucho mayor adopción, mucho mayor tracción según las recomendaciones o según los gustos y preferencias del usuario final. A continuación tenemos todo el proceso iterativo o iteración. La iteración en Lean Startup se refiere a los procesos de repetir y ajustar continuamente en el desarrollo y la mejora de un producto o idea a través de los ciclos de construir, medir y aprender, que ya lo vimos. Construir es lo mismo que crear o es lo mismo que idear, crear, después medir y aprender. Iteración es lo mismo que cualquier marco ágil. O sea, vos tenés Kanban, es iterativo. Tenés Scrum, es iterativo. Todos son iterativos porque son circulares, no son en cascada, no son waterfall que van en cascada, sino que son iterativos en donde es un proceso circular donde todo el proceso es sin fin, circular, iterativo, donde se repite, se ajusta, se repite, se ajusta, se repite, se ajusta. O sea, se construye, se mide, se aprende, se construye, se mide, se aprende. Y ahí se va, se itera. Y en este se agregan características, se eliminan aquellas que no agregan valor y se ajusta su estrategia en función de los comentarios de los usuarios finales o early adopters. Y con base en los aprendizajes se realizan mejoras incrementales en el producto buscando ese valor, buscando el valor del producto. Al final, todas las metodologías ágiles lo que buscan es crear valor. Experimentación continua. Esto es algo muy importante que es uno de los ejes importantes del Lean Startup. La experimentación continua en base a la generación de una hipótesis. La experimentación continua es un componente clave de la metodología en Lean Startup. Se refiere a la realización de experimentos controlados y basados en hipótesis para probar y validar supuestos sobre el mercado, los clientes y el producto.
Se realizan experimentos para probar hipótesis, validar ideas antes de realizar inversiones significativas. Entonces, básicamente es lo mismo que, por ejemplo, pruebas de usabilidad, A/B testing. Por ejemplo, mucho de la parte de experimentación continua puede ser, haces 3 landing pages bajo costo, en donde haces experimentaciones y lanzas diferentes surveys o diferentes páginas web o landing pages con diferentes usuarios y ves cuál tiene mucho mayor adopción, mucho mayor tracción, y eso te va diciendo cuál es a prueba de error, tiene mucho mayor aceptación en tus usuarios finales, por poner un ejemplo. Y utiliza ciclos rápidos de creación, medición y aprendizaje. Bueno, finalmente viene la parte esencial del Lean Startup, el ajuste del producto y del mercado. Lo que todos los emprendedores y las escuelas de negocios conocen como el Product Market Fit. El ajuste del producto y el mercado es esencial, porque si vos tenés un producto mínimo viable, que ya lo has ido iterando, y que lo vas ajustando y vas ajustando el producto y se va ajustando según las necesidades de tus usuarios, el ajuste de ese producto y del mercado es necesario para poder saber si tu producto va a ser exitoso y va a crecer y va a tener, no sé, va a tener ganancias, va a tener crecimiento, va a tener la capacidad de adaptarse a competencias, va a tener la capacidad de romper barreras de mercado, etcétera. Como vemos aquí, el ajuste del producto mercado es un concepto fundamental en la metodología de startup, del Lean Startup. Se refiere a la capacidad de adaptar y mejorar tanto el producto como la estrategia empresarial en función de las necesidades y demandas cambiantes del mercado. Cuando una empresa dice, yo ya he logrado el Product Market Fit, significa que su producto ya tuvo aceptación del mercado y está en pleno crecimiento. Vemos que es iterar y mejorar continuamente, ajustar la estrategia empresarial para seguir creciendo. Se da una experimentación continua, vamos a seguir experimentando continuamente. Aquí viene, este tercer punto es fundamental. ¿Por qué? Porque la experimentación continua es la clave de innovación continua. Si no seguimos experimentando y no seguimos innovando continuamente, la competencia nos puede acaparar. Si no ajustamos la estrategia empresarial, básicamente no creamos barreras o ventajas competitivas. Si no iteramos y no mejoramos continuamente, nuestro producto mínimo viable o nuestro producto primeramente no crece, crece en deuda técnica y empieza a tener problemas funcionales o empieza a tener problemas con nuestro usuario final. Y finalmente tenemos lo que es el Product Market Fit, que empieza a tener, si no buscamos ese Product Market Fit, no vamos a crecer. O sea, lo que nos dice esto es que el ajuste del producto y del mercado, en resumen, quiere decir que implica adaptar y mejorar continuamente el producto y la estrategia empresarial en función de las necesidades y demandas del mercado. Se basa en la experimentación, en el aprendizaje y en la capacidad de adaptarse rápidamente a medida que se obtiene nueva información sobre el mercado y los clientes. No es fácil. Obtener el Product Market Fit y poder crecer no es fácil. No es fácil ni para las startups y no es fácil ni siquiera para las grandes empresas tecnológicas. A veces hay empresas que lanzan productos, no tuvieron adopción, los tienen que dar como fallados y los tienen que descartar. Y todo esto es un proceso. El tener product market fit significa que tenés un producto ganador, que tenés un producto que los clientes desean y que los clientes quieren comprar y que los clientes tienen una necesidad.
Y aquí tenemos los ejemplos de empresas que aplicaron un método Lean Startup. Son empresas muy famosas. Tenemos Dropbox. Dropbox comenzó con un video de demostración para validar la demanda antes de desarrollar completamente su producto. Aquí vemos la experimentación. Aquí vemos que desarrollaron experimentación antes ni siquiera de desarrollar un producto mínimo viable. Entonces empezaron a experimentar con diferentes maneras con sus posibles usuarios antes de desarrollar completamente su producto. Eso se vale en la metodología Lean Startup. Después está Airbnb. Los fundadores de Airbnb alquilaron su propia casa para probar el concepto y obtener comentarios directos de los usuarios. Ni siquiera tenían la página web, ni siquiera tenían nada. Querían, querían probar primeramente el modelo de negocio, la necesidad de mercado. Aquí es muy importante, querían validar el problema. Querían validar primero el problema. Lo validaron, experimentaron, crearon una hipótesis, básicamente utilizaron Lean Startup. Y la más famosa, Zappos. Zappos comenzó con un catálogo en línea y solo compraba productos después de que los clientes lo ordenaban, validando así la demanda. O sea, que no, ni siquiera tenían inventario, sino que comenzó con un catálogo, creando la expectativa de los productos que ya tenían y mientras iban ordenando, validaban, digamos, la demanda que tenían. Entonces creaban una expectativa, creaban así la demanda por medio de su sitio web y estas fueron de las primeras empresas de comercio electrónico, hasta que vino Amazon y cambió todo. Conclusiones. La metodología Lean Startup fomenta la innovación, la agilidad, la toma de decisiones en base a datos, en base a lo que los usuarios me dan. Los usuarios me pueden dar, podemos hacer una encuesta, podemos ser muy techy, podemos tener mix panel y podemos tener algunas tipo de Product Analytics para tomar decisiones sobre el lanzamiento de un producto, pero también podemos utilizar una encuesta, podemos utilizar un Voice of the Customer, podemos utilizar una llamada con el usuario o el customer o el cliente, pero básicamente la metodología Lean Startup fomenta la innovación, la agilidad y la toma de decisiones en base a la creación, la medición y el aprendizaje como un modelo iterativo para crear una hipótesis y para crear un producto mínimo viable en el cual yo itero, pivoteo o fallo en base a todos esos datos y tomo una decisión. Al adoptar un enfoque centrado en el cliente y el aprendizaje iterativo, podemos reducir el riesgo y aumentar las posibilidades de éxito en un mercado altamente competitivo. Podemos tener el océano azul, los océanos rojos, el océano rojo sumamente altamente competitivo, el océano azul en que no hay mucha competencia. No importa los diferentes, los nichos de mercado, los segmentos de mercado, el mercado potencial, lo que sea. El Lean Startup lo que te define, lo que te ayuda es a crear una hipótesis, validarlo con los usuarios, determinar un problema, determinar realmente si hay un problema y validarlo con esos usuarios. Si realmente hay pain points y tu aplicación o tu empresa viene a solucionarlo, tenés realmente un negocio. Y ayuda a los empresarios o empresas a evitar inversiones costosas y mejorar constantemente sus productos. Esto es muy importante porque evita por medio, o sea, Lean Startup lo que hace es que puedes hacer un MVP eh, constructivo o un MVP funcional que no necesariamente es codeado. Puedes hacer un MVP, un landing page, low code o no code para poder validar con tus usuarios. Puedes hacer un MVP en Figma diseñado
en una primera versión para poder validar tu hipótesis. Entonces estás fallando rápido y fallando barato. Eliminas los costos, iterás, validas con los usuarios y así mejoras constantemente tus productos en base a esa validación y esa constante de ser un modelo user-centric. Ya hemos terminado esta sesión, comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales como Intuitivo. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Tenemos una comunidad de Discord. Tenemos un podcast de Intuitivo Talks en Spotify, Apple Podcast y también estamos en Twitch. Síguenos, venimos a cambiar el mundo de la empleabilidad y el emprendimiento. Y aquí les dejo un poco también nuestro correo y nuestra página web. Muchísimas gracias. Stay wild and amazed.